Yo firmé ese contrato sin leerlo completo. Lo sé, suena estúpido ahora. Pero en ese momento, con las facturas acumulándose y mi esposa embarazada de nuestro segundo hijo, cualquier trabajo parecía una bendición. El tipo del traje gris me extendió la pluma, sonrió, y yo firmé. 3 páginas, letra pequeña. Nunca pasé de la primera. Y esa decisión, ese momento de descuido, me costó algo que jamás imaginé perder. Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 34 años y durante 6 meses trabajé para una empresa que técnicamente no existía. Bueno, existía en papeles, en contratos, en nóminas que llegaban puntualmente cada 15 días. Pero cuando intenté buscarlos después, cuando todo se vino abajo, era como perseguir fantasmas. Oficinas vacías, números desconectados, direcciones de correo que rebotaban. Pero voy demasiado rápido. Déjenme contarles desde el principio, porque lo que más me asustó de toda esta experiencia no fue lo evidente. Fue darme cuenta de lo fácil que es desaparecer cuando nadie sabe realmente dónde estás. Llevaba 4 meses desempleado cuando vi el anuncio. Nada extravagante, nada que gritara estafa. Era un puesto de supervisor de almacén para una empresa de logística internacional. El salario era bueno, muy bueno de hecho, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Eso debió ser la primera señal de alerta, lo admito. Pero cuando tienes 2 bocas que alimentar y otra en camino, tu cerebro encuentra maneras de justificar lo injustificable. La entrevista fue en un hotel. Otra señal que ignoré. El hombre que me entrevistó, Ricardo Blanco según su tarjeta, fue profesional, amable incluso. Me hizo las preguntas típicas: experiencia laboral, disponibilidad para viajar, manejo de equipos. Todo normal. Al final me dijo que había conseguido el puesto, ahí mismo, sin segundo round de entrevistas, sin verificación de referencias. Me extendió el contrato y un adelanto en efectivo, $2,000, para que empieces con el pie derecho, dijo. Esa noche mi esposa Lucía estaba tan emocionada que lloró. Habíamos estado sobreviviendo con sus ahorros y la ayuda de sus padres. Ver ese dinero sobre la mesa de la cocina, ver su sonrisa, en ese momento me sentí como un héroe, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto por mi familia. Qué irónico, ¿verdad? El primer día de trabajo fue extraño desde el inicio. La ubicación del almacén estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que yo ni siquiera sabía que existía. No había señalización clara, y el GPS me llevó por caminos de tierra durante los últimos 3 kilómetros. Cuando llegué, el lugar era enorme. Un complejo de bodegas interconectadas, pero con muy poca actividad visible. Había tal vez 5 o 6 camiones estacionados, algunos contenedores, pero casi ninguna persona. Me recibió un tipo llamado Javier. No me dio su apellido. 30 y tantos años, complexión robusta y una manera de hablar que te hacía sentir que cada palabra estaba medida. Me mostró las instalaciones rápidamente, demasiado rápido para retener información real. Me explicó que mi trabajo consistía en supervisar los envíos, verificar manifiestos, coordinar con los conductores. Todo sonaba estándar, excepto por una cosa. El almacén D está fuera de límites, dijo mientras caminábamos. Señaló hacia una bodega al final del complejo, separada de las demás por una cerca adicional y con sus propias puertas de acceso. Ese es inventario especial, alta seguridad. No necesitas ir allí y francamente es mejor que no lo hagas. ¿Entendido? Asentí. En ese momento no me pareció tan extraño. Muchas empresas tienen áreas restringidas, especialmente en logística, mercancía valiosa, productos sensibles, lo que sea. Pero cuando percibí la manera en que lo dijo, ese tono que no admitía cuestionamientos, algo en mi estómago se contrajo. Lo ignoré. Otra vez, las primeras 2 semanas fueron normales, aburridas incluso. Llegaba a las 6 de la mañana, revisaba documentos, coordinaba con conductores que entraban y salían. La mayoría eran callados, hacían su trabajo sin mucha conversación. Los manifiestos que revisaba eran genéricos, componentes electrónicos, textiles, maquinaria industrial. Nada específico, pero tampoco inusual para una operación de logística grande. Lo raro era el silencio. En mi trabajo anterior, los almacenes eran caóticos. Montacargas zumbando, gente gritando instrucciones, radios sonando. Aquí, todo era inquietantemente tranquilo. Y el personal, nunca éramos más de 10 personas en todo el complejo. Para un lugar de ese tamaño no tenía sentido, pero el dinero llegaba, puntual. Y con ese flujo constante empecé a relajarme. Lucía y yo pudimos ponernos al día con las deudas.
Compramos cosas para el bebé que venía en camino. Por primera vez en meses dormí sin ese peso aplastante en el pecho. El miedo a no poder proveer. Ese miedo que nos persigue a todos los que tenemos familias que dependen de nosotros. Fue en la tercera semana cuando empecé a notar las inconsistencias. Pequeñas cosas al principio. Manifiestos que no coincidían con los camiones que llegaban. Conductores que aparecían en horarios no programados. Y los embarques nocturnos. Esos comenzaron sin previo aviso. Una noche me quedé trabajando tarde para terminar unos reportes. Eran casi las 10 cuando escuché motores. Salí de la oficina y vi 3 camiones grandes entrando al complejo. Se dirigieron directamente al almacén D, ese que estaba supuestamente fuera de límites. Vi a Javier y a otros 2 hombres que no reconocí, coordinando la descarga. Usaban linternas, no las luces del almacén. Todo en penumbras. Me quedé observando desde la distancia. No sé cuánto tiempo, tal vez 20 minutos. No pude ver qué descargaban, pero la urgencia en sus movimientos, la manera en que miraban constantemente alrededor. Algo estaba mal, muy mal. Esa noche no dormí. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza. Debía preguntar, debía ignorarlo, debía renunciar. Pero renunciar significaba volver a la incertidumbre, volver a ver esa preocupación en los ojos de Lucía. Y además, ¿qué sabía realmente? Tal vez eran envíos legítimos que requerían seguridad adicional. Tal vez estaba siendo paranoico. Decidí investigar, sutilmente. Empecé a prestar más atención a los documentos. Busqué en el sistema información sobre el almacén D. Estaba bloqueado. Requería credenciales que yo no tenía. Intenté googlear la empresa, buscar registros, cualquier cosa. La página web era básica, casi vacía, sin información real sobre operaciones, sin fotos del equipo, sin nada sustancial. Solo frases genéricas sobre excelencia en logística y soluciones globales. Fue entonces cuando encontré el contrato. Mi contrato. Lo había dejado en un cajón de mi escritorio en casa sin volver a mirarlo desde el día que lo firmé. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, lo saqué y lo leí. Cada palabra, cada cláusula. La mayoría era estándar. Horarios, compensación, beneficios. Pero en la página 3, en un párrafo escrito en una fuente ligeramente más pequeña, había algo que me heló la sangre. El empleado acepta que en el curso de sus funciones puede tener acceso a información clasificada o sensible de naturaleza confidencial. El empleado acepta mantener absoluto silencio sobre las operaciones, ubicaciones y naturaleza del trabajo realizado, tanto durante como después de su empleo. La violación de esta cláusula puede resultar en acciones legales y o compensatorias según lo determine la empresa. El empleado renuncia a cualquier protección de denunciante y acepta resolver todas las disputas mediante arbitraje privado, no en cortes públicas. Leí ese párrafo 5 veces. Luego leí el resto del contrato buscando más cláusulas ocultas. Las había. Varias. Una que decía que la empresa podía monitorear mis comunicaciones para fines de seguridad. Otra que me prohibía hablar sobre mi trabajo con entidades gubernamentales sin el consentimiento previo de la empresa. ¿Cómo no vi esto antes? ¿Cómo pude ser tan descuidado? Las manos me temblaban mientras sostenía esas páginas. Quería convencerme de que estaba exagerando, que estas eran solo cláusulas legales agresivas pero normales. Pero en el fondo yo sabía que había firmado algo peligroso, que estaba trabajando para algo peligroso. Al día siguiente llegué al trabajo decidido a renunciar. Tenía mi carta lista en el bolsillo, 2 semanas de aviso profesional y limpia. Pero cuando llegué, Javier me estaba esperando en mi oficina. «Carlos, necesito que hagas algo por mí hoy», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Su tono era casual, pero había algo en sus ojos que me puso nervioso. «Tenemos un envío especial. Necesito que lo registres en el sistema». Me extendió un USB. «Todo está aquí. Solo ingresa los datos tal como están. No hace falta que lo revises ni lo verifiques. Solo ingrésalo». «¿Qué tipo de envío es?», pregunté intentando sonar natural. «Electrónicos, componentes sensibles. Por eso la precaución extra». Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Es rutinario, Carlos, no te compliques». Tomé el USB con dedos que no se sentían míos. Javier se quedó ahí, observándome mientras conectaba el dispositivo y abría los archivos. Había manifiestos, códigos de seguimiento, destinatarios. Todo parecía profesional. Pero los códigos no coincidían con ningún sistema de codificación estándar que yo conociera. «¿Por qué necesitas que yo haga esto?», pregunté, tratando de sonar curioso, no acusatorio.
Porque eres el supervisor, respondió simplemente. Y porque confío en ti. Esa última frase sonó más como una amenaza que como un cumplido. Ingresé los datos. Cada línea se sentía como una traición a mí mismo. Cuando terminé, Javier tomó el USB, me dio una palmada en el hombro y se fue. La carta de renuncia se quedó en mi bolsillo, sin entregar. Esa noche busqué algunos de los códigos que había visto. Usé navegadores anónimos, cafés con wifi público. Tomé todas las precauciones que se me ocurrieron. No encontré nada concreto, pero los fragmentos que encontré me asustaron. Foros oscuros hablando sobre rutas de contrabando. Artículos de noticias sobre operaciones de tráfico desmanteladas. Códigos similares mencionados en reportes policiales. No podía estar seguro, pero la sospecha era suficiente para mantenerme despierto todas las noches. 2 semanas después las cosas escalaron. Llegó un sobre a mi oficina. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había fotos. Fotos de mi esposa saliendo del supermercado, de mi hijo en su escuela, de mi casa. Y una nota. Valora lo que tienes, Carlos. Todos lo hacemos. Cuando vi esas fotos, algo en mí se rompió. No era solo miedo. Era terror puro y visceral. El tipo de terror que te hace entender que ya no tienes control sobre nada, que alguien más tiene las riendas de tu vida y puede jalar cuando quiera. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé diciendo que estaba enfermo. Me quedé en casa revisando cada ventana, cada puerta. Lucía notó que algo andaba mal. Pero ¿cómo le explicas algo así? ¿Cómo le dices a tu esposa embarazada que tal vez pusiste a toda tu familia en peligro por un trabajo que pagaba bien? Javier me llamó esa tarde. Escuché que estás enfermo. Eso es una pena, Carlos. Realmente necesitamos que vuelvas mañana. Hay cosas importantes que requieren tu atención. Recibí un sobre, dije. Mi voz apenas un susurro. Hubo una pausa larga. ¿Un sobre? No sé de qué hablas, amigo. Pero mira, todos estamos bajo mucho estrés. A veces imaginamos cosas. Lo importante es mantener la calma y seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Entiendes? El mensaje era claro. Cállate, obedece, o las consecuencias serán reales. Volví al trabajo. ¿Qué otra opción tenía? Pero esta vez empecé a tomar precauciones. Hice copias de documentos. Tomé fotos con mi teléfono de cosas que parecían sospechosas. Escribí todo lo que observaba en un cuaderno que guardaba en mi auto. No sabía qué haría con esa información, pero sentía que necesitaba algo, cualquier cosa como seguro. El problema con vivir en constante miedo es que te desgasta. Cada ruido te sobresalta. Cada llamada desconocida te paraliza. Empecé a beber más de lo que debía. Lucía y yo peleábamos por tonterías. Mi hijo me preguntó por qué siempre estaba enojado. No tenía respuesta. Fue en el 4.º mes cuando finalmente vi que había en el almacén de. Fue un accidente, o tal vez un descuido de ellos. Una de las puertas estaba entreabierta durante un cambio de turno. Yo iba pasando hacia el baño y lo vi. Solo por unos segundos, pero fue suficiente. Cajas. Cientos de cajas apiladas hasta el techo. Pero no eran cajas normales. Tenían marcas, símbolos que reconocí de mis investigaciones nocturnas. Y en una esquina parcialmente descubierta había armas. No armas de cacería o deportivas, armamento militar. Rifles, cajas de municiones, equipamiento táctico. Me congelé. Literalmente no pude mover mis piernas por varios segundos. Luego escuché voces acercándose y corrí. Corrí al baño, me encerré y vomité. Todo lo que había estado negando, todas las señales que había ignorado, colapsaron sobre mí en ese momento. No era solo contrabando, era tráfico de armas. Y yo había estado facilitándolo, registrando envíos, coordinando transportes, ingresando datos. Mi nombre estaba en esos documentos. Mi firma en esos manifiestos. Si esto explotaba, si las autoridades investigaban, yo no sería visto como una víctima. Sería visto como un cómplice. Porque técnicamente lo era. Incluso si no lo sabía al principio, había seguido trabajando después de sospechar. Había tomado el dinero. Había firmado ese contrato que me ataba a su silencio. Esa noche finalmente se lo conté todo a Lucía. Cada detalle horrible. Ella lloró. Luego se enojó, luego tuvo miedo. Pero al final nos sentamos en la sala de nuestra pequeña casa y tratamos de encontrar una salida. Podemos ir a la policía, dijo ella, y decirles que sospeché que algo malo pasaba pero seguí trabajando de todos modos, que firmé un contrato que básicamente me impide testificar, que tengo fotos borrosas y notas que no prueban nada concreto,
Entonces renuncia, simplemente renuncia y aléjate. Ya viste las fotos, Lucía. Saben dónde vivimos. Saben dónde va nuestro hijo a la escuela. Si renuncio, si me vuelvo un riesgo... No terminé la frase. No hacía falta. Decidimos que lo mejor era planear cuidadosamente. Juntar más evidencia sólida, lo suficiente para que las autoridades no pudieran ignorarlo. Luego iríamos a ellos, negociaríamos algún tipo de protección, tal vez testigo protegido. Era un plan desesperado, pero era lo único que teníamos. Pasé las siguientes 2 semanas documentando todo. Cada envío, cada movimiento nocturno, cada número de placa de camión. Mejoré en ser discreto. Aprendí los patrones de las cámaras de seguridad. Encontré ángulos donde podía tomar fotos sin ser visto. Pero ellos también me estaban observando. Me di cuenta demasiado tarde. Fue Javier quien me confrontó. Me llamó a una reunión en su oficina un viernes por la tarde. Cuando entré, había otro hombre ahí. Mayor, 50 y tantos, traje caro, aire de autoridad. No me dieron su nombre. Carlos, comenzó Javier, hemos notado que has estado distraído últimamente, preocupado, incluso un poco entrometido. Mi corazón se detuvo. No sé de qué hablas. El hombre mayor habló entonces. Su voz era suave, casi gentil, lo cual de alguna manera lo hacía más aterrador. Carlos, todos aquí apreciamos tu trabajo. Has sido un empleado valioso, pero hay algo que necesitas entender. Este trabajo viene con ciertas responsabilidades, silencio siendo la más importante. Sacó un sobre. Por un horrible momento pensé que serían más fotos de mi familia, pero no, era dinero, mucho dinero. $20,000, dijo. Un bono por tu lealtad y discreción, y una muestra de que valoramos empleados que entienden cómo funcionan las cosas. No lo quiero, dije, mi voz temblando. Claro que sí, respondió sonriendo. Tienes un bebé en camino. Los bebés son caros. Tómalo, Carlos. Y recuerda, la lealtad es una calle de 2 vías. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas, ¿entendido? Era un soborno disfrazado de bono. Y también una amenaza. Aceptar el dinero me hacía aún más cómplice. Pero rechazarlo sería señalar que no estaba de su lado. Tomé el sobre. Odiándome a mí mismo, lo tomé. Excelente, dijo el hombre mayor, levantándose. Sabía que eras inteligente. Ah, y Carlos, una cosa más. Ese cuaderno que guardas en tu auto. Deshazte de él. Solo te traerá problemas. Se fue. Javier se quedó unos segundos más mirándome con algo que podría haber sido lástima. Podrías haber tenido una carrera larga y lucrativa aquí, dijo. Lástima que te complicaste tanto. Salí de esa oficina sintiendo como si acabara de vender mi alma. Y en cierto modo lo había hecho. Fui directo a mi auto. El cuaderno no estaba. Revisé cada rincón bajo los asientos en el maletero. Nada. Lo habían tomado. Tenían acceso a mi auto. Habían estado revisando mis cosas. Las copias de documentos que había escondido en casa, las fotos en mi teléfono. Todo parecía de repente insuficiente e incriminatorio al mismo tiempo. Si iba a las autoridades ahora, con evidencia parcial y habiendo aceptado ese soborno, ¿quién me creería? Parecería un empleado descontento tratando de causar problemas, o peor, un cómplice que intentaba salvar su pellejo. Esa noche Lucía y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Discutimos, lloramos, nos culpamos mutuamente y luego nos disculpamos. Al final tomamos una decisión extrema, pero la única que veíamos posible. Íbamos a desaparecer. No literalmente, pero casi. Su hermana vivía en otro estado a cientos de kilómetros de distancia. Lucía iría allá con nuestro hijo, usando el pretexto de que necesitaba ayuda durante las últimas semanas del embarazo. Yo continuaría trabajando, mantendría las apariencias, pero empezaría a distanciarme gradualmente. Eventualmente renunciaría con alguna excusa creíble, los alcanzaría, y empezaríamos de nuevo en otro lugar, bajo el radar. No era perfecto. Dejaba muchas preguntas sin responder, mucha justicia sin servir, pero nos mantendría vivos. Y a veces la supervivencia tiene que ser suficiente. Lucía se fue una semana después. Ver a mi hijo despedirse sin entender realmente por qué papá no iba con ellos fue desgarrador, pero lo hicimos sonar como una aventura, una visita larga a la tía. Él estaba emocionado, no tenía idea del peligro del que lo estábamos alejando. Continué trabajando durante 3 semanas más. Fui el empleado modelo, puntual, eficiente, sin preguntas. Ingresé datos sin revisar qué significaban. Coordiné envíos sin investigar su contenido.
Me convertí exactamente en lo que ellos querían, una pieza ciega en su máquina, y odiaba cada segundo. En mi última semana hubo una redada, no en nuestro almacén, sino en una ubicación relacionada en otro estado. Apareció en las noticias por unos días. Incautación de armas ilegales, varios arrestos. Pero la operación era más grande de lo que habían capturado. La mayoría de la red seguía operando, incluyendo nuestro almacén. Javier estaba nervioso. Se notaba. Todos estaban nerviosos. Hubo reuniones a puerta cerrada, camiones moviéndose en horarios extraños. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad, o su versión de normalidad. Entregué mi renuncia un martes, 2 semanas de aviso como habíamos planeado. Le dije a Javier que había conseguido una oportunidad en otro estado, más cerca de la familia de mi esposa, que con el bebé en camino tenía sentido estar cerca del apoyo familiar. Él me estudió por un largo momento. ¿Estás seguro de que esta es una buena idea, Carlos? Es lo mejor para mi familia, respondí, manteniendo contacto visual. Tu familia, repitió casi pensativo. Sí, supongo que la familia viene primero. Extendió su mano. Buena suerte entonces. Y recuerda, Carlos, lo que pasa en el almacén se queda en el almacén. Estreché su mano sintiendo náuseas. Mis últimas 2 semanas fueron tensas. Cada día esperaba que algo saliera mal, que cambiaran de opinión, que decidieran que yo sabía demasiado. Pero nada pasó. Trabajé mis turnos, entregué mis responsabilidades, devolví mi identificación y mis llaves. Mi último día, el hombre mayor del traje caro apareció de nuevo. Carlos, dijo, como si fuéramos viejos amigos. Escuché que nos dejas. Lástima, pero entiendo. La familia es importante. Sí, dije simplemente. Solo un recordatorio amistoso, continuó, su sonrisa no alcanzando sus ojos. Ese contrato que firmaste sigue siendo válido. Las cláusulas de confidencialidad no expiran, nunca. Espero que lo recuerdes. Lo recuerdo. Bien, muy bien. Me dio una palmada en el hombro. Cuídate, Carlos. Y cuida a esa hermosa familia tuya. La amenaza implícita era clara como el agua. Salí de ese almacén por última vez con una mezcla de alivio y culpa que me persigue hasta el día de hoy. Alivio porque había sobrevivido, porque había logrado salir. Culpa porque sabía lo que estaba pasando allí y no hice nada real para detenerlo. Porque prioricé mi seguridad sobre la justicia. Porque fui en última instancia un cobarde. Manejé directo hacia donde estaba Lucía. 14 horas de manejo continuo, deteniéndome solo para gasolina. Cuando finalmente la vi, cuando abracé a mi hijo, cuando puse mi mano en el vientre de Lucía y sentí a nuestro bebé moverse, lloré. Lloré de alivio, de miedo residual, de vergüenza. Eso fue hace 8 meses. Ahora vivimos en un pueblo pequeño donde nadie nos conoce. Conseguí un trabajo en una ferretería local. El salario es una fracción de lo que ganaba, pero es honesto, legal, aburrido de la manera más maravillosa posible. Nuestra hija nació hace 4 meses. Es perfecta, y cada vez que la miro pienso en las decisiones que tomé, en los riesgos que corrí sin entender completamente las consecuencias. Todavía miro sobre mi hombro. Todavía me sobresalto con llamadas desconocidas. Todavía tengo pesadillas donde Javier aparece en la puerta de nuestra casa. Pero estamos vivos. Estamos juntos. Y eso tiene que ser suficiente. A veces veo noticias sobre operaciones desmanteladas, redes de tráfico arrestadas, y me pregunto si ese almacén finalmente fue descubierto. Busco los nombres que conocía, las ubicaciones. Nunca encuentro nada. Es como si nunca hubiera existido. Como si esos 6 meses de mi vida fueran una pesadilla que solo yo recuerdo. Quemé el contrato hace 3 meses. Lucía pensó que era innecesario, que solo era papel. Pero yo necesitaba hacerlo. Necesitaba ver esas cláusulas, esas amenazas legales, convertirse en cenizas. Simbólicamente al menos liberarme de esa atadura. Pero la verdad es que nunca seré completamente libre. Porque sé lo que sé. Porque llevo esa culpa. Porque en algún lugar esa operación probablemente sigue funcionando. Y yo fui parte de ella, pequeña, reemplazable, pero parte de ella al fin. Lo que más me asusta cuando miro atrás no es lo que hicieron, es lo fácil que fue, lo simple que resultó atraparme. Un buen salario, algo de presión económica, un contrato que no leí completamente. Eso fue todo lo que necesitaron. No soy tonto, no soy ingenuo, no soy diferente de millones de personas que trabajan cada día para mantener a sus familias. Y ese es precisamente el punto. Cualquiera podría haber sido yo. ¿Debí haberlo reportado? Sí. ¿Debí haber sido más valiente?
Absolutamente. Lo haría diferente si pudiera regresar. Honestamente no lo sé, porque regresar significaría poner en riesgo a mi familia. Y cuando te enfrentas a esa decisión en tiempo real, cuando no es una pregunta hipotética sino una amenaza concreta, el heroísmo se vuelve mucho más complicado. Hay días buenos ahora, días donde casi olvido, donde disfruto el trabajo simple de organizar herramientas, de ayudar a un cliente a encontrar el tornillo correcto, de volver a casa a tiempo para la cena. Días donde mi hijo me cuenta sobre su nueva escuela y mi hija se ríe de nada, y Lucía me mira con ese amor que no merezco pero que agradezco desesperadamente. Y hay días malos, días donde cada auto que pasa despacio por nuestra calle me pone nervioso, donde cada mensaje de un número desconocido me hace temblar, donde me pregunto si realmente escapamos o si simplemente estamos esperando que nos encuentren. Supongo que nunca lo sabré con certeza. Y tal vez esa es la verdadera maldición de haber estado donde estuve, de haber visto lo que vi. No es solo el miedo a las consecuencias inmediatas, es vivir con la incertidumbre permanente. Es entender que firmaste algo que te ató a un mundo oscuro y aunque te hayas alejado físicamente, nunca puedes estar completamente seguro de que ese mundo se haya olvidado de ti. Cuando miro ese contrato ahora, o lo que queda de él en mi memoria, veo todas las señales que ignoré, los salarios demasiado altos, las preguntas no hechas, las respuestas no dadas, las cláusulas enterradas en letra pequeña. Y me doy cuenta de algo fundamental. Estas organizaciones no necesitan reclutar personas malvadas. Solo necesitan encontrar personas desesperadas, personas cansadas, personas que han estado buscando trabajo durante meses y ven una oportunidad como una bendición divina en lugar de una trampa cuidadosamente diseñada. ¿Soy una víctima? En parte sí. ¿Soy un cómplice? También. La verdad incómoda es que puede ser ambas cosas simultáneamente. Y eso es algo con lo que tengo que vivir. No hay redención dramática en esta historia. No hay momento donde me convertí en el héroe que expuso todo. Solo hay supervivencia, escape, y el peso constante de saber que podrías, deberías, haber hecho más. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las líneas entre correcto e incorrecto se vuelven borrosas increíblemente rápido cuando tu familia está en juego. Que la moralidad es mucho más fácil de defender cuando es teórica que cuando tiene tu dirección y el horario escolar de tu hijo. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y francamente, yo no tuve suficiente de ese tipo de coraje. Pero sigo aquí. Seguimos aquí. Y cada día que pasa sin incidentes, cada noche que duermo sin pesadillas, cada momento tranquilo con mi familia es una pequeña victoria. No es la victoria que me hubiera gustado tener. No es la historia heroica que me gustaría contar, pero es real, es mía y es suficiente para seguir adelante. El contrato no decía nada de esto. No mencionaba el precio real que pagaría. No advirtió sobre las noches sin dormir, el miedo constante, la culpa permanente. No especificó que estaría firmando no solo un acuerdo laboral, sino una sentencia de incertidumbre perpetua. Pero supongo que esos términos nunca aparecen en letra pequeña. Son los costos ocultos que descubres solo cuando ya es demasiado tarde para retractarte. Y ahora vivo con eso, con las decisiones que tomé, con las que no tomé, con el conocimiento de que en algún lugar ese almacén probablemente sigue operando, con otro supervisor que tal vez tampoco lee los contratos completos, que tal vez también tiene una familia que alimentar, que tal vez está caminando exactamente por el mismo camino que yo recorrí. Espero que ellos sean más valientes que yo. Espero que ellos hagan lo correcto, pero entiendo perfectamente si no lo hacen, porque ahora sé que el heroísmo es un lujo que no todos podemos permitirnos cuando las personas que amamos están en la línea de fuego. Gracias por escuchar mi historia. Sé que no es la que esperaban. No tiene un final satisfactorio donde el malo es capturado y el bueno es reivindicado, pero es honesta, y tal vez eso es lo único valioso que puedo ofrecer ahora, la verdad de lo que pasó cuando firmé ese contrato sin leerlo. Cuando elegí el dinero sobre las preguntas, cuando elegí la supervivencia sobre la justicia. No estoy orgulloso de ello, pero es mi verdad. Y si mi historia puede servir, aunque sea para una persona, para que lean ese contrato, para que hagan esas preguntas incómodas, para que reconozcan las señales que yo ignoré, entonces tal vez, solo tal vez, algo bueno puede salir de mis errores. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, si algo se siente demasiado bueno para ser verdad, si hay demasiadas preguntas que no puedes hacer y demasiadas áreas que están fuera de límites, por favor, ten el coraje que yo no tuve. Ve a las autoridades. Protégete.
porque el precio de ignorar esas señales es mucho más alto de lo que cualquier salario puede compensar. Ese es mi mensaje. Esa es mi advertencia. Y ese es el legado de los 6 meses que pasé trabajando para una empresa que técnicamente nunca existió, haciendo un trabajo que nunca puedo admitir que hice, viviendo una vida que nunca puedo contar completamente excepto aquí, ahora, con ustedes. Cuídense. Lean los contratos. Hagan las preguntas. Y valoren su paz mental más que cualquier cantidad de dinero, porque una vez que la pierdes, recuperarla es casi imposible. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó la importancia de cuestionar lo que parece demasiado perfecto, entonces compártela. Ayúdame a que al menos algo positivo salga de mi experiencia. Dale like si te impactó, suscríbete si quieres escuchar más historias reales como esta. Y sobre todo cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre lo correcto y lo seguro? ¿Qué hiciste? Me encantaría saber que no estoy solo en esto. Nos vemos en el próximo video. Y por favor, lean esos contratos.